Paz a vosotros, hermanos. En esta ocasión quiero hablarles acerca de estar atentos a la voz de Dios. Dios desea comunicarse con nosotros aún más de lo que nosotros queremos hacerlo con Él. Y puesto que conoce el nivel espiritual de cada uno, nos habla como corresponde. Para orar, debemos tanto hablar como escuchar a Dios, debido a que Dios nos ha llamado a una relación de amor. Hemos de comprender la importancia de lo que implica este tipo de vínculo, ya sea oír la palabra de Dios para una mejor comprensión de la Escritura, o a fin de recibir su dirección divina para nuestra vida. Para escuchar la voz de Dios, debemos tener la actitud. Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 17, que a la letra dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Este versículo, Jesús nos revela la importancia de una actitud dispuesta con relación a la voluntad de Dios. Por lo tanto, si no estamos dispuestos a hacer su voluntad, no podemos oír claramente la voz del Señor. De manera que nuestro deseo de escuchar a Dios debe expresarse mediante una actitud dispuesta. Pregunto, ¿por qué el Señor habría de hablarnos si no queremos escucharle? Al escuchar a Dios es tener oídos para oír. En el Evangelio de Lucas, Jesús dice a sus discípulos, Lucas capítulo 9, versículo 44, haced que os penetre bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Sin embargo, ellos no comprendieron lo que Jesús decía, aunque lo escucharon físicamente. En el Evangelio de Lucas capítulo 9, en su versículo 45, que es el que continúa, dice la palabra de Dios: mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre estas palabras. Así que, teniendo oídos para oír, es contar con la capacidad de comprender lo que se dice gracias a la actitud correcta, la obediencia. Si no queremos hacer la voluntad de Dios, no podremos escucharle. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando escuchamos la voz de Dios, a menudo Él corrige nuestras malas actitudes, nos aconseja y nos da la dirección clara. Si hemos pecado, el Espíritu Santo está listo para redarguirnos. ¿Cómo desarrollaremos un oído
que oye para escuchar lo que el Espíritu nos está diciendo? Para ello necesitamos ser obedientes a su voluntad. Dios puede hablarnos, pero hemos de aprender a conocer su momento. Y eso requiere disciplina y paciencia. En el libro del profeta Isaías, en su capítulo 50, versículo 4, dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. El apóstol Pablo quería predicar en Asia. Tenía un deseo muy grande de compartir el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, el Espíritu Santo no le permitió ir. Luego quiso viajar a Bitania y el Espíritu tampoco le dejó. Esa era la voluntad divina de nuestro Dios. Años después, el Evangelio fue predicado en Asia. Es fundamental actuar en el momento escogido por Dios. Tal vez el momento perfecto para llevar a cabo su pensamiento no haya llegado todavía, pero Dios nos guiará en el camino en que debemos andar. Isaías capítulo 55, versículo 11 nos dice: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, Dios quiere que escuchemos su voz a través del mensaje a la iglesia. Pero el problema, insisto, no consiste en que Él haya dejado de hablar, sino que nosotros no estamos escuchando. Dios desea comunicarse con nosotros aún más de lo que nosotros queremos hacerlo con Él. Su palabra se dirige a nosotros de varias formas. El profeta Jeremías profetizó. Jeremías capítulo 23, versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, la palabra de Dios puede dirigirse a nosotros poderosamente como fuego que enciende una respuesta, o como martillo que rompe toda oposición. Y también puede tener por objetivo nuestra mente en vez de nuestras emociones. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice: Venid luego, dice Jehová, estamos a cuenta. Así que sea la forma en que nos hable Dios, debemos aprender a escucharlo.
En el primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 24, nos dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y en primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 23 y 24, les dice el Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 23 y 24. Entonces, si alguno os dijere: he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Versículo 25. He aquí, os lo he dicho antes. Hermanos, a medida que nos vayamos acercando a los últimos días, la falsa profecía abundará más y más. Y Satanás intentará engañar a las iglesias. Utilizando muchas voces. Sin embargo, los que aprendamos a escuchar a Dios y estar atentos a su voz, no seremos engañados, porque sabremos la diferencia que existe entre Él y las voces falsas. Hermanos, que Dios les bendiga. Y vamos a estar atentos únicamente a la voz de Dios. Amén.